Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Pero muy buenos días a todos. Ya Luz Madrid se prepara para leerles la pregunta. Miren qué panel tan distinguido tenemos hoy aquí en Frente a Frente. El director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, don Mauricio Díaz Burdet. Mauricio, muy buenos bienvenido. Días. Un gusto saludarlo. Saludarles también. Mucho. Saben que hace menos de un mes murió la mamá de don Mauricio Díaz. 21 días hoy. Hace 21 días. Todavía estoy en recuperación. Es un golpe fuerte, no importa la edad y cuánto tiempo, porque mi madre ya murió anciana. ¿Qué edad? 95 años. 95 años. Y también le doy gracias a Dios de que la llevó, porque tuvo una semana en que se cayó 2 veces. Y murió dormida. Entonces eso me hace sentir una ratificación de fe también, que su cuerpo está enterrado, pero el espíritu de ella está con Dios y eso me da un aliento enorme. ¿Ella lo orientó a las cosas de Dios, Mauricio? Sí. Yo creo que casi todos, sí. Nuestra madre, y aquí descalifico a nuestro propio género, es quien nos induce en muchas cosas que tienen que ver con la fe. Y ella tiene mucho que ver en eso. En mi caso fue mi abuela, Adelita Barahona. Doña Adelita. Por eso siempre que me acuerdo de esa canción, si Adelita se fuera con otro. ¿Se acuerda? Lita Barahona, mi abuela. Y mi madre también, pero que fue orientada por mi abuela Lita Barahona, que la recuerdo. Sí. Cuando se murió, no podía dormir. La miraba y creía que me iba a aparecer a algún lado. Me tuvieron que mandar para Tegucigalpa porque estaba descontrolado emocionalmente. Y cuando voy al cementerio de mi pueblo, porque ya está enterrado, a sepultar a cualquier familiar, siempre voy a la tumba de ella. Murió en 1974. A la tumba de mi abuela, la mamá de mi madre, porque ahora están enterrados ahí mis abuelos, mis padres, toda mi familia, sí. Todo el clan. Y yo les digo que ahí quiero ser sepultado, sí, hombre, en el cementerio de mi pueblo. Pero me dice mi esposa y mis hijos, ¿cómo? Es aquí que te vamos al sepulcro. Allá quiero ser sepultado, le digo. Bueno, vamos a ver qué pasa y cuándo ocurre eso. Porque todos pensamos en la muerte, ¿verdad? Que algún día nos vamos a morir. Sí, es un privilegio también morir. ¿Le tiene miedo a la muerte? No, yo creo que ya a estas alturas uno ha vencido algunas dudas, y una de esas es que nadie vive para siempre. Y ni siquiera vive mucho. Ya digamos que aquellos que pasamos los 60 años, estamos ya en una condición en donde el promedio de vida en Honduras ya está por vencerse o ya se venció. ¿Por qué será que yo sí le tengo miedo a la muerte? Y a pesar que crecí en la iglesia, pero le tengo miedo a la muerte. No, en el momento oportuno va a sentir esa tranquilidad de arreglar sus propias cosas consigo mismo. Y también Dios le va a dar la fortaleza, porque llega un momento en que no debe de continuarse. Hay una necesidad biológica también, y una necesidad también de entregar todo lo que uno ha logrado hacer con sus errores, pero todos los errores pueden ser superados, incluso los más fuertes pueden servir. Y ahí es donde viene esa meditación. Así que tranquilo, no va a pasar nada.
y lo que va a tener es más bien una oportunidad para los que somos creyentes de que habrá una resurrección y que habrá una posibilidad de andar en las cosas de Dios nuevamente, junto con los familiares. Digamos que ese es el sueño de la gran mayoría de los del mundo occidental, ¿verdad? Mauricio es pastor. Mauricio es pastor. Y hoy en la mañana venía escuchando una de las canciones preferidas, que la vengo escuchando desde los 70, de Terry Jack, Season in the Sun. La ovejita negra de la familia que muere y desde el cielo le canta a su padre, perdóname por cómo fui. Le canta a sus amigos, me imagino que estás rodeado de mujeres, le dice a un amigo. Un muerto cantando desde el cielo. ¿Te acordás cuando andábamos en las cordilleras, cuando estábamos en el mar? Le dice, él recordando su vida cuando estaba vivo, ya muerto, enviándoles un mensaje a su papá: papá, te quiero mucho, discúlpame. Season in the Sun, Terry Jacks. Y bueno, yo le escuchaba en los años 70 porque me gustaba, creo que canción de los 70 o principios de los 80, porque me gustaba el ritmo. Pero como no sabía inglés, no entendía lo que decía. Hasta ya muchos años después comienzo a leer la letra de la canción. Y a mí me encantan las canciones tristes, me encantan las canciones tristes. Y comienzo a leer, desde aquí del cielo te estoy hablando, papá, fuiste un lindo padre, discúlpame por mi comportamiento. Tú me decías que me portara bien, pero yo aquí iba allá, pero te amo, papá. Y luego comienza a cantarle a los amigos. Escúchenla. Terry Jack, ¿no la han escuchado? No. Bellísima canción, ¿no la he escuchado? Sí, pero ya no me acuerdo. De ella. Y hoy toda la mañana he estado escuchando esa canción. Ah, qué bueno, amigo. Sí. Entonces, estaré bien y todos estaremos bien si nos morimos, ¿no? Sí, sí, Dios es misericordioso. Aún en pecado, si nos cae Es que abruptamente no hay la nadie, muerte. incluso la Biblia dice que solo uno no ha pecado y es Él, después todos. Entonces, en esa lista de todos estamos todos. Muy bien. Nancy Ochoa, la jefa del Departamento de Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nancy, de nuevo, muchas gracias, muy gentil. Muy honrada. Porque usted nos ayuda a nosotros y sé que estos programas le ayudan a usted también cuando imparte clases o está dando instrucciones. Claro, es una retroalimentación y bueno, el tema crucial, ¿verdad? El que vamos a abordar el día de hoy. Sí. Justamente porque podemos analizar las implicaciones más allá de la obtención de recursos, pensando en la sostenibilidad, la capacidad del Estado y muy bien construida la pregunta que van a plantear en este momento. Correcto. Ah, ya la leyó, ¿verdad? Sí. Privilegiada, claro. ya la leyó. El público no se da cuenta, pero ya la licenciada Nancy Ochoa, aquí viendo la pantalla donde está Luz Madrid, ya leyó la pregunta. El ex subsecretario de Finanzas, don Germán Dubón. Germán, bienvenido, es un placer tenerlo aquí en el programa. Muy amable. Muy amable, y la verdad que es bien importante este tipo de foros para que el pueblo de la República de Honduras comprenda cómo está compuesto los temas que aquí se tratan, y eso realmente da un impacto para que la gente conozca la realidad de nuestro país. Muchas gracias, Germán. A saber cuántas veces, por casualidad, usted viendo frente a frente cuando era subsecretario de Finanzas, allá está hablando Renato de las cosas y no las entiende. Eso es típico, cuando uno le toca, ¿verdad? O le mandan la data, porque a veces uno está en varias reuniones y cuando le envían algún video, uno también analiza, porque parte de del ser funcionario público es atender algunos reclamos que puede hacer tanto los periodistas, la sociedad civil y personas en particular, Sí. porque uno no es perfecto al momento de estar estableciendo alguna serie de políticas. Sin embargo, a veces hay cosas que toca hacer, aunque sean muy duras, y sobre todo tener esa pertenencia hacia el mismo país y hacia el pueblo de la República de Honduras, a efecto de que tratar de hacer las cosas bien. Sí. Bueno, ¿de qué hablamos? Honduras acaba de concretar 2 de las operaciones financieras más importantes del año. Un préstamo de $400 millones aprobado por la CAF,
la CAF es la Corporación Andina de Fomento, para vivienda social y la colocación exitosa de un bono soberano por 815.67 millones de dólares en los mercados internacionales. En total, más de 1.215 millones de dólares en una sola semana. Por favor, aquí. El gobierno sostiene que estas decisiones fortalecen las finanzas públicas, mejoran el perfil de la deuda y crean condiciones para impulsar el desarrollo. Otros economistas, en cambio, advierten que el reto no es conseguir más crédito, sino demostrar que cada dólar prestado se convertirá en crecimiento, empleo y bienestar para los hondureños. Ya esté preparada Luz Madrid para la pregunta, pero yo antes, y como insumo, y para que todos entiendan, el centro del debate y lo que quiere lograr el debate que vamos a tener hoy en Frente a Frente. Ayer, sobre este tema, le hice una pregunta al presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos. Es una respuesta de unos 2 minutos. E inmediatamente, después de Roberto Lagos, viene la pregunta de Luz Madrid para entrar al debate de Frente a Frente. Nos endeudamos y uno sabe que el país no tiene suficiente capacidad de producción, generar riqueza suficiente para invertirla en proyectos de desarrollo y no comprometernos más con deuda externa. Es decir, necesitamos deuda externa para invertirla en proyectos, inclusive hasta para cuadrar nuestro presupuesto. Hemos pedido 400 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento, se nos ha concedido. Hemos puesto un bono soberano de 896 millones de lempiras para pagar deudas que tenemos con la NI y cuántas otras cosas más. ¿Cómo debemos interpretar todo esto, presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos? Buenas noches, don Renato. Un gusto poder conversar con usted y un saludo al pueblo hondureño. Bueno, en primer lugar, creo que ha habido un mal entendimiento en qué consiste esta emisión de deuda. Esta emisión de deuda simplemente es un proceso que es conocido como rollover. ¿Qué significa? Esto es como cuando usted tiene un préstamo que se le va a vencer, ¿verdad? En el caso de Honduras se vence un préstamo el próximo enero de 700 millones de dólares. Y entonces básicamente es que usted viene y tiene que conseguir esos 700 millones de dólares en el mercado internacional, porque Honduras no tiene la capacidad para poder obtener esos recursos y afectaría significativamente las reservas. Este es un bono que se colocó hace aproximadamente 10 años y entonces lo que se decide es salir al mercado de capital responsablemente en un momento en el cual era el indicado por la tasa de interés que se podía obtener a pesar del entorno complejo. Mire que la administración anterior colocó un bono por 900 millones de dólares a tasa de 8.625. Nosotros lo estamos logrando realizar por el tema de credibilidad a tasa de 6.4. Y usted me dirá, bueno, solo son 2% de diferencia. Pero ¿sabe cuánto representa ese 2% de diferencia? Cerca de 200 millones de dólares de pagos de cupones de deuda. Entonces, nosotros sencillamente lo que se está haciendo desde el Gabinete Económico es tratando de garantizar que Honduras cumple con su compromiso de pago. Pero por esos 700 millones de dólares, la deuda, el ratio de deuda PIB no cambia, porque es que usted está pagando los 700 que debe e incorporando los nuevos 700 millones de dólares y entonces la relación deuda-PIB no cambia. Ahora, por lo que sí cambia es por el excedente. Se colocaron 815 millones de dólares, esos 115 millones de dólares, ese excedente, ese sí es nuevo endeudamiento, claramente basado en lo que se tiene en el presupuesto y obviamente se tiene que canalizar para temas de inversión, como usted lo dice. ¿Y los 400 millones de dólares que nos ha aprobado el CAP? Los 400 millones de dólares que aprobó el CAP tienen un sentido estratégico, Renato. Aquí hay dos opciones. O seguimos utilizando al Banco Central para generar inflación estructural, así como lo hizo la administración anterior,
o somos ordenados, vamos a los cooperantes y obtenemos los 400 millones de dólares de CAF para los temas vinculados con el sector vivienda y el tema del sector productivo. Ese es el objetivo, destinados específicamente para el tema del programa de vivienda. Entonces, yo no entiendo a veces, hay personas que pasan diciendo, ¿por qué no consiguen recursos con CAF? ¿Por qué no consiguen recursos con BESIE? Y cuando se consiguen los recursos con CAF y con BESIE, después salen a criticar. El objetivo de los recursos CAF es específicamente el programa de vivienda. El objetivo del bono sencillamente es hacer una operación de manejo de pasivos, como que se estuviera en su hogar, tiene que pagar un préstamo y ese préstamo tiene un vencimiento, usted viene y lo que hace, consiga préstamo con otra fuente, pague el préstamo que debe y sigue manteniendo ese tema de realizar los pagos. Claramente toca hacer este tipo de operaciones porque las diversas colocaciones de bonos soberanos que se hicieron en el pasado. Entonces, estamos pagando endeudamiento que se le debe al mercado internacional afuera. No se está utilizando ni para pago de la ENE, para pago de deuda de la ENE, no, es para que Honduras cumpla con su compromiso de pago en el mercado internacional que se vence en enero próximo. Entonces, este es un proceso natural que realizan todos los países. Haberlo hecho de forma responsable a la tasa que se salió es lo que garantiza sostenibilidad. Nosotros jamás íbamos a salir a una tasa de casi 9% porque eso sí fue una irresponsabilidad. Adquirimos deuda para pagar deuda que hemos contraído en el pasado y seguir generando certidumbre en el mercado internacional. Presidente del banco, este es el tema del viernes en Frente a Frente, así que le haré una llamadita para que alterne con mis invitados. Le agradezco su... Ojalá que nos atienda Roberto Lagos para que comparta con los distinguidos panelistas esta mañana, porque seguramente ellos tienen algunos disensos como algunas coincidencias. Y eso es lo bueno, construir una buena opinión pública a partir de elementos muy importantes para el desarrollo del país. Es el momento de Luz Madrid con la pregunta de Frente a Frente esta mañana. El tema del día es presentado por Ecopréstamo de Cooperativa Chorotega, financiando soluciones de energía renovable con tasas desde 12% y plazos más largos. Muy buenos días, el tema del día. Al colocar bono soberano por 815.67 millones de dólares y endeudarse con la CAF con 400 millones de dólares, ¿Honduras está construyendo desarrollo con nueva deuda o solamente está ganando tiempo para pagar la anterior? Esta es la pregunta de hoy. Recuerde nuestro número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065. Y también estamos en todas las plataformas digitales como Frente a Frente HN. Le repito la pregunta. Al colocar bono soberano por 815.67 millones de dólares y endeudarse con la CAF con 400 millones de dólares, ¿Honduras está construyendo desarrollo con nueva deuda o solamente está ganando tiempo para pagar la anterior? Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras. 7:19, el tráfico vehicular lo conocen Frente a Frente, ubicados específicamente en el anillo periférico, carril que viene de la colonia Luarque hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya pasando la colonia Calpules, colonia La Cañada, Víctor F. Artón, Residencial Honduras, colonia Villanueva y todo este sector de la capital. Hay un tráfico vehicular bastante fluido hasta llegar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tony Munguía les ha informado para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Baterías Hankook y Platin con calidad y respaldo garantizado. Rendillantas, en manos seguras.
Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Cotiza de forma rápida y sencilla a través de nuestro sitio web farmafacilhn.com o realiza tu pedido llamando al 2280-4500. Tunota.com destaca en su portada: la extorsión se coló a las aulas, alumnos están bajo la lupa de la Dirección Antiextorsión y asociaciones terroristas. Entre otras noticias, Honduras continúa endeudándose a través de bonos soberanos. En economía, Trump impone aranceles de hasta 12,5% a 60 países. Honduras no registra incremento. Estas y más noticias en tunota.com. El tema del día en pantalla para que usted pueda opinar. Al colocar bono soberano por 815.67 millones de dólares y endeudarse con la CAF con 400 millones de dólares, ¿Honduras está construyendo desarrollo con nueva deuda o solamente está ganando tiempo para pagar la anterior? Ya de inmediato con los panelistas de Frente a Frente esta mañana, Mauricio Díaz Burdet, Nancy Ochoa y Germán Dumont. Mauricio. Muchas gracias. De hecho, este tema, que es un tema histórico, puede uno hablar que durante 3 o 4 décadas el nivel de endeudamiento de Honduras ha ido creciendo de forma desmesurada. Y voy a usar muy poca cifra, pero voy a usarla ahorita. Cuando negociamos la iniciativa de los países pobres altamente endeudados y en Estocolmo, hubo la oportunidad, convocados por el BID y toda la cooperación internacional, de llegar a un alivio que le permitía a Honduras tener todavía unos 2.000 millones de dólares en deuda pendiente, que era deuda interna, y un poquito otra deuda que no estaba en el marco de lo negociado en la iniciativa hippie. Pero también una disminución significativa de lo que llamamos servicio de deuda, que es pagar intereses y capital cada cierto tiempo. En todo caso, lo que sí es advertible que si nos quedamos con 2.200 millones de dólares, hemos quintuplicado, sextuplicado la deuda. No tenemos la infraestructura que permita decir esa deuda está ahí. No tenemos también la expectativa de que hemos resuelto el tema central por el cual se nos dio la condonación de la deuda, reducir la pobreza. Ojalá, digamos que cercana a hacerla desaparecer. Lo que significa que efectivamente hemos encontrado una cantidad de cifras que nos dicen que ese nivel de endeudamiento es tan grande que ahora es forzoso decir que el principal gasto del país o la principal asignación presupuestaria es pagar esos intereses y capitales. Y ahora tenemos una maquinita que produce más endeudamiento y es la maquinita del presupuesto. Este año está programado los 66.000 millones de lempiras, es más o menos el equivalente a lo que se obtuvo como bono soberano. Una distinción técnico-académica. El bono soberano es un tanto diferente de lo que es un préstamo como el del CAF. El bono soberano es algo que le sirve al país para que el gobierno haga lo que cree que pudiera hacer. No estoy con esto diciendo que van a botar el dinero. En este caso, para pagar 700 millones de dólares de deuda que tiene Honduras. Sí. Y que se vence en enero, dijo Lagos. Sí. Que le sobran como 165 millones de dólares, dice, para invertirlo. Bueno, eso habrá que verlo, porque hay veces que hay castigos o hay alguna cosa. Pero el dinero sí, fueron 700 millones a 6.25, 10 años, y vence el 19 de enero. Pero aquí viene otro asunto que hay que decir. Era para pagar cosas que debía la ANE. Entre ellos, reforzar lo que llamamos flujo de caja, que en el fondo es, bueno, tratar de equilibrar el exceso de gasto. Y por otro lado, estaba bastante vinculado a refinanciar algunos pasivos que estaban en el lugar. Este es un lenguaje que en realidad, aún para los especialistas, nos cuesta captarlo plenamente. Pero hay un punto que creo que es lo que la pregunta en esencia está planteando. Sí.
¿de qué ha servido tanto endeudamiento si seguimos siempre en una condición crítica de pobreza y de no mejores posibilidades? Porque esta colocación de bonos de ahora, la de este gobierno, por 815.67 millones de dólares, es para pagar otro endeudamiento de hace 10 años. Sí. Nos sobran 115 millones que dicen que los van a invertir. Imagínense ustedes, el compromiso de hoy es para pagar un compromiso de hace 10 años. O sea, nos endeudamos para pagar deuda que contraímos y generar certidumbre que aún endeudándonos, pero somos buenos pagadores. Y ahí viene la parte central del programa. Todo este endeudamiento realmente reduce la pobreza. ¿Y por qué sentimos que seguimos como estábamos hace mucho tiempo, viviendo en pobreza? Y la respuesta es no, no resuelve esos problemas. Vamos a usar una expresión popular que dice, que dice relación con las tarjetas de crédito, el jineteo de las deudas. Esto es un jineteo de la deuda. Nosotros conseguimos dinero en calidad de préstamo para pagar un préstamo. Eso efectivamente a quien beneficia es quien nos presta. Y efectivamente uno puede decir, bueno, de esos 700 millones que sirvieron para pagar esa NE que toda la vida absorbe la mayor parte de los recursos estatales, pues sin duda no generó riqueza, y lo que voy a decir es un poco más fuerte, pero sí generó pobreza, porque está obligando a que los gobiernos, porque ese no fue adquirido por esta administración ni por la pasada, está obligando a que los escasos recursos públicos que pueden encontrarse tengan que dedicarse a seguir pagando una deuda que no va a generar ya los beneficios. Y esta deuda que ahora estamos pagando con esta colocación de bonos de hace 10 años, ¿adquirimos esa deuda hace 10 años para qué? ¿Para la misma empresa nacional de energía eléctrica o para qué? La de hace 10 años fue para la ENE. En este caso... ¿Para pagar deudas? Para pagar deudas, para pagar exceso de gasto, déficit. Sí. Para pagar, digamos, cosas que sí le daban cierta estabilidad, que podía decir el país, bueno, tenemos un poquito más de energía, pero no resolvía ni los problemas de deuda y mucho menos los problemas de pobreza y los problemas de desarrollo. Y efectivamente son 815 millones que nos endeudan, pero no nos van a resolver. Ahora, tenemos que decirlo, y no por quedar bien. Es lo que menos me importa a mí cuando estoy aquí, quedar bien. Honduras tenía que pagar esta deuda que contraímos hace 10 años. Tenía que pagarla, porque si no la pagamos, ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda la imagen del país cuando deja de pagar una deuda de una década? Una imagen que lo convierte en no sujeto a crédito. Correcto. O sea, teníamos que pagarla, ¿no? Sí. Pero aquí la pregunta es, ¿y si seguimos este círculo vicioso de endeudarnos para pagar deuda? Indistintamente de que nos sobren 115 millones de dólares para invertirlo. ¿Por dónde nos lleva todo esto? Solo permítame, Mauricio, ¿por dónde nos lleva todo esto? No sé cuál es su criterio de lo que estamos planteando. Bueno, en primer lugar, entender que el tema de la deuda pública no ha sido neutral, en el sentido que beneficia a unos, perjudica a otros. ¿Y por qué? Porque muchos de los recursos de las bases o de las personas que tributamos se comprometen justamente para pagar esa deuda. Y bueno, ¿a quiénes les estamos quitando prestado? Tenemos una deuda pública de aproximadamente 18.400 millones de dólares. Entre interna y externa, ¿no? Entre externa e interna. 51% externa, 49% interna. Son deudas caras, las dos, claro que sí. La externa de alguna forma compromete hasta cierto punto soberanía de país, pero enfocándonos en el tema de a quiénes beneficia, beneficia a un grupo reducido justamente por ese compromiso que
estamos observando en estos momentos por parte del gobierno en querer cumplir con el pago de esa deuda que se adquirió hace más de 10 años. Que si nos conduce a la senda del desarrollo, evidentemente los indicadores indican, valga la redundancia, que no se ha logrado reducir los niveles de pobreza, seguimos siendo un país altamente desigual. Si analizamos el crecimiento de esta deuda, ya como lo mencionaba el doctor Burdet, ha crecido exponencialmente. De hecho, yo sacaba un cálculo del 2013 hasta la actualidad, la deuda ha crecido aproximadamente en 142%, hablando de manera acumulada, un promedio de aproximadamente un 7-8% anual. ¿Qué significa esto? Que la deuda crece a mayor ritmo en relación al crecimiento económico, y con esa simetría va a ser difícil generar desarrollo humano y sostenible todavía. Es preocupante porque lo que estamos observando es que la mayoría de los gobiernos, si no que todos, no han decidido implementar estrategias que aborden el problema estructural. Ante el déficit o ante la carencia de recursos para poder financiar el presupuesto año a año, recurren al mecanismo de la deuda, lo cual no es malo. Lo que se cuestiona en este momento es el poco o la poca efectividad de esos recursos. Y en ese sentido, hemos ido incrementando, comprometiendo los recursos futuros. Y justamente anoche yo hacía ese cálculo. De esos 18.000 millones de dólares que se deben en este momento, y somos 11 millones aproximadamente de habitantes, cada hondureño está endeudado en aproximadamente 1.600 dólares. O sea, gente de todas las edades, población de todas las edades, y ese es un dato preocupante. Quiero rescatar también lo que mencionaba el doctor Burdet, que va relacionado con la oportunidad que tuvo el país de aprovechar la condonación de la deuda con la iniciativa para los países altamente endeudados, ya que a la par de la condonación tuvimos la oportunidad de mejorar indicadores a través de lo que fue la estrategia de reducción para la pobreza, que generó cierto impacto, pero no fue el esperado. Luego, después, ¿qué ocurrió? Después del golpe de Estado o la crisis política, volvimos a echar mano de la colocación de bonos internos principalmente, y empieza a crecer lo que es la deuda interna hasta llegar al punto actual. Tenemos 3 bonos vigentes, sumando el actual, ya serían 4 bonos que suman aproximadamente 2.200 millones de dólares. Y bueno, este bono de los 815 millones de dólares representa en estos momentos una especie de parche, una especie de mecanismo de liquidez que va a tapar, por así decirlo, un bache para seguir construyendo otros baches, y seguimos en este círculo vicioso. Correcto, correcto. Miren a quién voy a presentar en este momento. A don Germán Dubón. Él fue subsecretario de Finanzas en el gobierno de Ricardo Maduro. Yo escucho a mucha gente valorar el gobierno de Maduro. Y Mauricio me está sintiendo. Y es ahí donde yo le digo a la producción, cáptenme todo. Me está sintiendo cuando yo digo que he escuchado a mucha gente que fue un gobierno bueno. Es una valoración correcta en general, no es perfecto. No, correcto. Pero fue un gobierno que construyó muchos puentes, y varios de esos fueron dinamitados, diciéndolo de manera un poco fuerte. ¿Qué expresión? El gobierno de Maduro construyó muchos puentes hacia el desarrollo. Pero dice Mauricio Díaz Burdet, pero fueron dinamitados. O sea, que no nos sirvió de nada para el futuro y desarrollo y salir de la pobreza del país, los puentes que construyó Ricardo Maduro. Que nos dejó sin deuda pública externa, o un poquito, después de la condonación, en la que Oscar Andrés Rodríguez, Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, tuvo un papel importante, y la iglesia y el Papa en ese momento. Y el FOSDE.
y el Foro Social de la Deuda Externa. Así es, y así es. Entonces, nos dejan casi sin deuda pública externa. Solo nos quedó 2.000 millones de dólares de deuda pública interna, es decir, compromisos de los gobiernos nuestros con la banca privada hondureña. ¿Para qué? Para dejar de pagar servicio de deuda y capital, que quedamos prácticamente en cero, a los bancos multilaterales. Nos las condonaron para que esa plata que ya no íbamos a pagarle, la invirtiéramos en una estrategia de reducción de la pobreza. Y hoy cuando miro a Honduras, indistintamente de los fenómenos climáticos que nos han venido, en la misma pobreza y peor de lo que estábamos en ese tiempo, y endeudados 5 veces más de lo que estábamos en ese tiempo, hasta la coronilla de deuda. Digo yo, ¿y para dónde vamos? Y este hombre fue clave, estuvo en el gobierno de Maduro, fue subsecretario de Finanzas. Fue subsecretario de Finanzas. Entonces su opinión va a ser interesante. Va a ser interesante hoy aquí en Frente a Frente, y ya lo dejo a don Germán Dubón. Gracias, licenciado. La verdad que el presidente Maduro es de las pocas personas que ha tenido una visión bien clara sobre lo que se tenía que desarrollar para el país. Por eso se hizo bastante énfasis en lo que correspondía a suscribir los convenios de la eliminación de la deuda como tal. Y esto, pues, al final el servicio de la deuda, es decir, lo que se iba a pagar por los intereses, iba a ser destinado a la reducción de la pobreza. Por eso, cuando hay una emisión de bonos, no necesariamente genera riqueza, y eso uno debe de tenerlo bien claro. Tampoco va a generar un desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, es aquel que le llega a cada uno de los ciudadanos de la República de Honduras, y eso es bien importante que nosotros lo tengamos. El bono como tal es un instrumento de deuda. Al ser un instrumento de deuda, pues debería de generar un beneficio. Si nosotros lo comparamos con lo que es la empresa privada, cuando la empresa privada genera o hace, emite y coloca un bono, lo hace para obtener una rentabilidad a futuro, y que ese nada más sirva como un puente de financiamiento para provocar el desarrollo de la empresa misma. Así debería de funcionar en el Estado. Pero lastimosamente el enfoque que se le ha dado, sobre todo en el caso del presidente Maduro, una vez que dejó en cero lo que era correspondiente a la deuda, era el inicio para la República de Honduras de un nuevo bienestar. Pero no se dio, porque cuando se dan en la parte de los gobiernos populistas, lo que hacen es, de entrada, empezar a entregar todos los beneficios que se habían obtenido. Entonces se devolvió a endeudar, solo de entrada con incrementos para el gasto corriente, y eso entonces hace un efecto. La decisión que haya tomado el presidente subsiguiente no necesariamente estaría enfocada en lo que era el desarrollo del país como tal, sino era beneficiar a cierta población, pero no se logró. ¿Por qué? Porque el beneficio solo fue para unos pocos y no fue para la totalidad. Recordemos nosotros que cuando tenemos la parte de los bonos, tenemos diferentes tipos de bonos, ¿verdad? Tenemos el bono soberano, que es donde la República de Honduras es la que hace frente para poder cubrir eso. Tenemos los bonos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que son para financiar la operatividad que pueda tener la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Tenemos las letras de la autoridad monetaria, es decir, del Banco Central, que sirven para la política monetaria, y nosotros tendríamos también que ver que existen todo lo que se refiere a los bonos del gobierno. Y aquí es donde, cuando hablamos nosotros de los bonos del gobierno, es donde enfrentamos que normalmente se usa para apoyo presupuestario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vemos que los ingresos versus los egresos no cubren los ingresos, todos los ingresos que va a haber, automáticamente se genera la deuda. Y al generarse ese tipo de deuda, entonces provoca una serie de inconvenientes. Recordemos también que existen lo que nosotros le llamamos los tributos. Los tributos están los impuestos, están las tasas y las aportaciones especiales.
Cuando hablamos de los impuestos es el impuesto sobre la renta, impuesto sobre venta. Cuando hablamos de las tasas es, por ejemplo, la tasa vehicular, la tasa famosa que se paga de seguridad. Y cuando hablamos de impuestos especiales es, por ejemplo, cuando usted va y pasa por la carretera CA5 y paga un impuesto. Va dirigido únicamente para el que recibe el servicio. Entonces, cuando nosotros, con todos esos fondos, no podemos cubrir el presupuesto general de ingresos de la República, se recurre al endeudamiento, al abono. Entonces, y cuando ya incluimos un bono soberano, entonces vamos mucho más allá, porque eso quiere decir que ni con lo interno nosotros vamos a poder suplir las necesidades, entonces lo hacemos. Y aquí normalmente uno se pregunta, bueno, si estamos acumulando reservas, ¿por qué no podemos utilizar esas reservas para pagar esos bonos y se acabe el problema? Y no se puede hacer, porque eso es como que el empezar a distorsionar y empezar a erosionar la base de las reservas que pueda tener la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central. Entonces, por esa razón, no se puede utilizar bajo ese esquema. Sí, debemos de tenerlo bien claro. ¿Verdad? Cuando uno hace un panorama financiero, al final, si hay un problema en el Estado, el único que lo puede rescatar es la autoridad monetaria. Sí. Bueno, miren, yo lo que quiero saber esta mañana, si las dos decisiones del gobierno de colocar 815.67 millones de dólares en el mercado internacional, el bono soberano, o los 400 millones de dólares que ya aprobó la Corporación Andina de Fomento, la CAF, ¿es una buena decisión del gobierno de Tito Asfura o es más de lo mismo que ya los que antecedieron a Tito Asfura lo hicieron? Porque aquí hoy voy a poner un debate fuerte. Me encantó esa frase de Mauricio Díaz. Ricardo Maduro tendió puentes, pero los gobiernos posteriores los dinamitaron. Porque me parece que echarle la culpa solo al gobierno que hubo después de Maduro, Mel Zelaya, me parece, puedo estar equivocado, no es totalmente objetivo. Si es que después de Mel hemos tenido 3 administraciones nacionalistas. Tuvimos una administración de libre, la de Xiomara. Ahora volvemos con otra administración nacionalista. ¿Quién dinamitó los puentes que dejó construidos Maduro? Cuando nos condonaron la deuda pública externa para invertirla en una estrategia de desarrollo, en una estrategia de reducción de la pobreza, y que el país, lo poco que genera de riqueza, más lo que consigue de los organismos multilaterales, lo invirtiera en función de dinamizar la economía, de crear riqueza, de tener mejores condiciones de vida, que no lo logramos. ¿Quién me va a decir que tenemos buenas condiciones de vida los hondureños en este momento? Una aberración el que diga que sí. Hemos desmejorado si los pobres crecen cada día. Entonces me parece que hay 2 cosas que este programa quiere dejar sentado hoy. Las decisiones hoy de endeudarnos más con la CAF y de conseguir otro bono soberano de 800 millones para pagar deuda desde hace 10 años. Nos van a sobrar 115 millones, dicen, para invertirlos en proyectos de desarrollo. ¿Es correcta o no es correcta? Y lo otro, ¿quiénes son los culpables de haber dinamitado los puentes que después de la condonación de la deuda nos dejó Ricardo Maduro? La pausa y volvemos con los distinguidos invitados Mauricio Díaz Burdet, Nancy Ochoa y Germán Dubón. Ahorro Inteligente es presentado por Banco de Occidente presenta El 7 no se detiene. Ahorra y gana. Son 15 millones de lempiras en premios. Abrí tu cuenta ya. En medio de la inflación, el aumento del costo de vida y la incertidumbre económica, el ahorro se ha convertido en una de las principales herramientas para proteger las finanzas personales y familiares.
más que acumular dinero, representa la posibilidad de enfrentar emergencias, evitar el endeudamiento y alcanzar metas sin comprometer la estabilidad económica. Los especialistas coinciden en que ahorrar no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino de la disciplina financiera. Destinar una pequeña parte del dinero antes de realizar otros gastos, elaborar un presupuesto y reducir los consumos innecesarios son medidas que, con el tiempo, pueden marcar una diferencia importante. Entre los errores más frecuentes figuran gastar todo el dinero antes de pensar en ahorrar, realizar compras por impulso, abusar del crédito y no llevar un control de los gastos. La experiencia demuestra que la clave no es cuánto se gana, sino la constancia para construir un hábito que brinde mayor seguridad y tranquilidad financiera. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Tunota.com destaca en su sección Está pasando las siguientes noticias. Recuperan sana y salva a niña raptada junto a su niñera en Santa Bárbara. Hija rompe en llanto sobre el cuerpo de su madre asesinada en Tocoa. Y en economía, ¿cómo los países logran dar continuidad a sus grandes proyectos nacionales? Damos lectura un poco a esta noticia. Para cualquier país, cada cambio de administración representa una prueba de fuego. Nuevos presidentes llegan con promesas diferentes, equipos renovados y proyectos distintos y en muchos casos contrapuestos a los de sus antecesores. No obstante, mientras algunas naciones comienzan de cero cada 4 o 5 años, otras avanzan siguiendo un mismo plan durante décadas. La diferencia no radica únicamente en la calidad de sus gobernantes, sino también en la fortaleza de sus instituciones, en la solidez e idoneidad de sus sistemas jurídicos y en una visión compartida. Si quiere continuar dando lectura a esta nota, cómo los países logran dar continuidad a sus grandes proyectos nacionales, ingrese a tunota.com. La pregunta en pantalla, al colocar bono soberano por 815.67 millones de dólares y endeudarse con la CAF con 400 millones de dólares, ¿Honduras está construyendo desarrollo con nueva deuda o solamente está ganando tiempo para pagar la anterior? Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Damos lectura a sus mensajes en X. Dante Mossi escribe: la deuda que no se transforma en obras es un desperdicio. Este gobierno cuenta con mucho préstamo que no ejecuta. CEFIN necesita mejorar su desempeño en el manejo sostenible de deuda. Roberto Díaz opina: Honduras se endeuda porque hay un derroche económico que produce corrupción. En este gobierno ya se ha establecido darle a cada diputado un bono de 100,000 empiras mensuales y a los suplentes 70,000. Al mes son 21,760,000 empiras. Saquen la cuenta en 4 años, opina el televidente. René Sierra opina: gracias por el stand up. Rolando Zúñiga, buenos días. Lo peor que un Estado puede hacer es contraer deuda para pagar otra deuda. Es como cuando usted se endeuda para pagar la tarjeta de crédito y la sigue usando, solo agrava su situación financiera. Así no saldremos del círculo vicioso de la deuda, opinan los televidentes. Sigue enviando sus mensajes. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Miren, este momento es clave. Como yo dije, hay dos cosas que Frente a Frente quiere conocer hoy. Las decisiones de endeudarnos con 400 millones de dólares con la CAF para pasárselo a Banprovi, el banco de segundo piso, para vivienda social, vivienda urbana,
¿Es correcto o no es correcto? E inclusive, si hay una deuda que tenemos que pagarla en enero del próximo año de 700 millones de dólares, es bueno que hayamos colocado en el mercado internacional bonos soberanos por 815 millones de dólares para pagar esos 700 millones de dólares. Quiero respuestas breves y después vamos a lo otro, porque me parece que nos ha abierto el camino para un exitazo de frente a frente hoy Mauricio Díaz, cuando dice: Maduro tendió puentes para el futuro de Honduras, pero se los dinamitaron. Y no fuimos nosotros, fueron los gobiernos que vinieron en todo caso. Primero, ¿es bueno lo que estamos haciendo? Endeudarnos con la CAF y haber colocado esos 815 millones de bonos en el mercado internacional. Sea bueno o sea malo, no había más alternativa que conseguir el dinero para pagar, porque de lo contrario cerramos todas las otras posibilidades de obtención de financiamiento. El dilema de esto es la secretividad. No es el dilema solo de esta administración, sino de todas, porque los 400 millones van a ser para viviendas, sí, pero ¿las viviendas de quién? Para financiar cosas que ya están pendientes, que tenía en problemas las oficinas que supone construyen vivienda por parte del Estado, para pagar pasivos laborales. Hay un montón de preguntas que debieran tener una respuesta, pero que debieran ser construidas desde un principio. Esa información debiera de ser desde un principio. Y sí es cierto, y vale la pena reconocer, y aquí también un reconocimiento histórico, quien hace la primera negociación de deuda, de desendeudamiento fuerte, es la administración del ingeniero Carlos Flores, y aquí Gabriela Núñez de Reyes, yo la vi firmando documentación. Luego pues viene la administración Maduro y así sucesivamente, y luego varias de las dinamitas que han ido explotando. Pero también un punto importante, este dinero que está viniendo ahora a una tasa que no es exactamente la mejor, pero que no es mala, versus lo que hay en el sistema financiero internacional, es porque mejoramos ciertos indicadores. ¿Quién le iba a prestar un centavito a Honduras con el relajo que tuvimos el año pasado? Sí, es cierto. Ha mejorado un poco el nivel de riesgo. No es que somos absolutamente confiables, pero ha mejorado. Ha habido una gestión importante sobre ese particular. Y hay algunas cosas que, bueno, en la confianza, diré que estamos... En la confianza con el público. Con el público. Dígalo, es Sí, auténtico usted. sí. A mí no me gusta tener cosas escondidas. Hay una conversación que he iniciado y que va a continuar con el presidente de la República, porque sí es necesario, y hago ya un planteamiento. Necesitamos tener una estrategia de endeudamiento y de desendeudamiento del país. Hay una que es un poco antigua, que es la que se está usando, que da ciertos parámetros en que endeudarnos, pero es que no podemos seguir en ese proceso de conseguir deuda para pagar deuda. Tiene que haber una propuesta a dónde vamos a orientar nuestros recursos. ¿Cuál es el nivel de empleo que vamos a generar? ¿Cuál es el nivel de crecimiento económico que el país requiere con un aporte que tenga que ver con deuda? En otras palabras, es cómo usar bien el dinero que cuesta tanto, especialmente pagarlo, porque ahorita saben que hubo una sobreoferta, más bien, que había disponibilidad de poder conseguir más dinero que los 815 millones. Eso es real, y eso tenía rato de no existir, ¿verdad? No estoy diciendo de que infinito. Siempre en el mercado internacional. Siempre en el mercado internacional. Eso me dio pánico, porque, Dios mío, ojalá no vaya a haber otra solicitud adicional. Y porque por la certidumbre que el país genera en el mundo en este momento, después de que superó el trauma político del año pasado. Porque disminuyó el nivel de riesgo, porque también estamos en un proceso de negociación todavía con el Fondo Monetario Internacional, pero ya se lograron cumplir la cuarta y la quinta visita que estaba pendiente. Hay cierto reconocimiento y aunque no nos guste, tener cierto
aval, muy entrecomillado eso, del Fondo Monetario Internacional permite que entonces se vea que el país puede pagar. Pero hay una verdad que es cierta. Los hondureños y las hondureñas somos pagadores, aunque financieramente son más las hondureñas las que pagan. Y eso permite también tener una imagen de crédito. ¿Hasta cuánto el país, por la certidumbre que genera en este momento, pudo haber colocado bonos en el mercado internacional? Hoy, 815 millones, pero me dice Mauricio, y me sorprende Mauricio, pudimos haber colocado más porque el país está en una categoría diferente ahora mismo. ¿Hasta cuánto más pudimos colocar en el mercado internacional? De tantos años que tenemos que conocerle, no le voy a dar respuesta a esa pregunta, porque puede dar lugar a un nivel de especulación y puede comprometer el país. No por eso, no por otra cosa. Sin ánimo también de arrogancia, simplemente es un dato. Que las calificadoras de riesgo, estoy seguro que me llamarían hoy para ver, porque es negocio. Ok, pero la respuesta suya es que no tenía más opción este gobierno que emitir esos bonos soberanos por la cantidad que se le otorgó en el mercado internacional. Correcto. Y otra primicia, los primeros 6 meses del nuevo gobierno que vamos a elegir, en junio va a tener que pagar 600 millones. 600 millones, sí. Entonces, y siempre parece agujero de la ANE. La mayor parte. Tengo el dato, no lo recuerdo exactamente, pero normalmente para la ANE. Honduras, qué buen programa el que estamos haciendo. No yo, ellos, qué buen programa. Entonces, para usted, ya de manera breve, porque después viene lo otro, que me parece que es la caja de Pandora que ha abierto hoy Mauricio Díaz Burdet, quien dinamitó los puentes que construyó Maduro para que el país después de la condonación mejorara. ¿Es correcto lo que se ha hecho ahora con ese endeudamiento con la CAF para vivienda social y esa emisión de bonos de 815 millones de dólares? No voy a dar una respuesta absoluta, es relativa en el sentido que no se puede satanizar en estos momentos la deuda. Es el mecanismo expedito que tiene el gobierno en estos momentos para poder tratar de solventar el problema estructural que viene enfrentando. Si lo vemos por el lado del bono, porque son dos cosas diferentes, que impactan en el nivel de deuda. Si lo vemos por el lado del bono, se ha aprovechado la coyuntura, como se ha mencionado aquí, las condiciones de los mercados de capitales, el nivel de riesgo país, y está influyendo positivamente también la tasa de la Fed en estos momentos, y creo que ha sido acertado justamente para poder cumplir. Pero si lo vemos el tema del CAF, que fue fuertemente criticado anteriormente por el mismo gobierno actual, vemos cómo está haciendo uso de esos recursos. Me parece que es necesario inyectar recursos a la banca de desarrollo. Máxime si se va a canalizar para solventar el problema habitacional, que es uno de las limitantes que mayormente estamos enfrentando los hondureños. No es el camino correcto. Deberíamos de estar sacando fondos desde nosotros internamente, pero no se puede en estos momentos, y lo que observamos así de manera muy general a lo largo de estos años es que no se han querido hacer reformas integrales, estructurales a nivel de política fiscal, y lo que usan de manera rápida es el endeudamiento y no revisan, por ejemplo, temas de exoneraciones fiscales, beneficios y ampliar la base tributaria para mejorar la recaudación fiscal por otra vía. Ok, voy a dejar para otra respuesta a don Germán Dubón, la que nos ha provocado hoy Mauricio Díaz Burdet. Como él fue subsecretario de Finanzas en el gobierno de Ricardo Maduro, que Mauricio admite, no fue un mal gobierno, fue un buen gobierno. Y dijo que fue el que tendió puentes para que después de la condonación el país desarrollara una verdadera estrategia de reducción a la pobreza. Pero que los gobiernos sucesivos, no sé cuál gobierno, él no lo va a decir, dinamitaron esa estrategia. Voy a leer un mensaje que me manda el presidente Carlos Flores. Pero vale más que usted me acordó también
de que la iniciativa HIPIC fue en el gobierno de Flores cuando Gabriela Núñez fue la Secretaría de Finanzas. Correcto. Uno tiene que reconocer eso. A mí fue que se me escapó, pero no por maledicencia, porque el presidente Flores sabe que yo no soy maledicente. Se me escapó, y es cierto, es cierto. Veníamos de ese huracán, estábamos destruidos. Perdimos como 6.000, 7.000 millones de dólares. Eso fue lo que el mundo identificó de pérdidas con ese huracán. Me dice el presidente Flores, ¿él es el que me manda esto? Claro, así lo tengo. Flores, presidente Carlos. La condonación de la deuda. Fue en mi gobierno que introdujimos al país al HIPIC, a la estrategia de... Iniciativa de los países Iniciativa de países altamente endeudados. Ya me acuerdo de eso. Porque la deuda era impagable. ¿Cuánto era la deuda en ese tiempo? ¿Cuánto era la deuda, Germán? Eran como 6.000 millones, creo, de dólares, aproximadamente. En el Club de París obtuvimos la modificación de condiciones porque todavía Honduras no alcanzaba todas las condiciones para la condonación. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Para esos propósitos de la condonación elaboramos una estrategia de reducción de la pobreza aprobada por los organismos internacionales de crédito. En el año 2000 alcanzamos con el BID y Banco Mundial el punto de decisión. Para llegar al punto de culminación era requisito que el país tuviese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así es. También correcto. Correcto. Cuando nos tocó entregar teníamos 2 años y meses de acuerdo y quedaron los primeros meses de acuerdo al gobierno entrante, que al finalizar los 3 años debía negociar otro acuerdo con el FMI. Correcto. ¿Y lo negoció el gobierno entrante? Sí, se negoció. lo negoció. De hecho, el Fondo Monetario aprobó todas las reformas que se hicieron a efecto de visualizar que en el futuro se pudiera cumplir. Ese gobierno no lo hizo. Pero me dice Carlos Flores que ese gobierno no lo hizo. Sí lo hizo. Sí, lo hizo. Sí hubo arreglos, pues, porque si no, entonces no se hubiera culminado lo que corresponde a la... El punto de culminación. Así, el punto de culminación. Bueno, pero él me dice, ese gobierno no lo hizo y por ello no se alcanzó el punto de culminación a inicio de su gestión. No, pero es que al inicio de la gestión, ¿cómo se va a culminar algo si no se ha otorgado, sino que se da en el periodo? Esto es democracia, esto es libertad de expresión. Esto es lo bonito. En otros países esto no se hace. No se hace. Hasta ya como pasado los primeros 3 años del periodo fue que negociaron y alcanzaron acuerdo. Pero bueno... No, sin temor, sin temor. Ok, a lo que me refiero no es con el ánimo de hacer controversia, porque el presidente Flores, cosa de nuestra simpatía, fue un buen presidente también, y hay que reconocerlo, porque uno tiene que tener esa objetividad. No obstante, debemos de visualizarlo que en el caso del gobierno del presidente Maduro, fue tanta la madurez que se tuvo para poder hacer un trabajo bien estratificado, que llevó ciertas cantidades de fases de negociaciones, porque no solo fue una negociación, no es que solo llegamos y se culminó, sino que hubo una serie de procesos en ello. Germán, ni en el gobierno de Maduro escuché una frase tan estratégicamente publicitaria y mediática de impacto como esa que acaba de decir Germán. En el gobierno de Maduro, la madurez, dice. Jamás había escuchado esa expresión. En el gobierno de Maduro, la madurez... Bueno, solo permítame, termino de leer el mensaje del presidente Flores. Hasta ya como pasado los primeros 3 años del periodo, fue que negociaron y alcanzaron acuerdo. Y por eso fue entonces que se alcanzó el punto de culminación. Gracias a todo, el trabajo, las gestiones y el visto bueno del BID y Banco Mundial, obtenido en mi gestión. Y la RP, la estrategia, ¿verdad?, de reducción de la pobreza, que nosotros consensuamos, que se obtuvo, obtenido en mi gestión, y la estrategia de reducción de la pobreza que nosotros consensuamos, que se obtuvo. Y claro que el cardenal asistió mucho en esta labor. Bueno, empujó. Después de todo este panorama y contexto que nos recuerda el presidente Flores de lo que dijo,
nuestro querido amigo don Mauricio Díaz Burdet, de lo que está diciendo don Germán Dubón y Nancy Ochoa. Después de esos años en que nos condonaron casi toda la deuda pública, en el caso de la externa, y que nos quedó la deuda interna manejable, 2.000 millones de dólares. ¿Quién o quiénes dinamitaron esa coyuntura y los puentes que dejó tendidos Ricardo Maduro? Yo les anticipo mi respuesta. No solo fue Mel. Hemos tenido 3 administraciones nacionalistas posteriores, una de Libre, ahora otra del Partido Nacional, pero ya Germán Dubón me anticipó a decirme, pero en el gobierno de Mel era fundamental que lo que nos pasó con la condonación y la estrategia de reducción se implementara. Fue como un punto de inflexión, un parte de aguas. Si él no hizo las cosas bien, aprovechándose de la condonación de la deuda, él es corresponsable. Les anticipo lo que me va a decir Germán Dubón después de la pausa. Por favor, atentos. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Damos lectura a esos mensajes en WhatsApp. El acta del convenio con el CAF no fue ratificada en el Congreso Nacional anterior. Sin ratificar el acta, ¿está vigente ese convenio? Estaré pendiente de sus comentarios, escribe ese ciudadano. El dinero ajusta cuando no se lo roban. Estamos gobernados por retrógradas. ¿Por qué se endeudan tanto los gobiernos y la salud y la inseguridad siguen siendo nuestro peor enemigo en Honduras? ¿Cuál es el miedo de apostar a la salud y la seguridad? Josué López de Danlí nos escribe este mensaje. Criticaron ese préstamo de Banco Andino y quienes se van a beneficiar tenemos que vivir de préstamos, pero que se mire ese dinero en el pueblo. Irwin González nos ha escrito ese mensaje. Siguen bonos departamentales para diputados, siguen vicios del pasado. Buenos días, Renato. Por Honduras no se plantea como objetivo reducir al mínimo su deuda externa o incluso alcanzar un nivel de deuda cercano a cero. ¿Qué políticas serían necesarias para lograrlo? Es un tema de país, les diría que lo asociamos con deudas personales. Cuando uno se endeuda con los bancos es lo peor que le puede pasar al ser humano. Ellos no están regidos por ninguna institución, uno paga 7 veces más de lo que debe. ¿Te imaginas? El país nunca sale adelante porque se pagan demasiados intereses. El pueblo seguirá siendo pobre mientras cada 4 años que unos pocos ricos entre diputados y funcionarios que solo van a robar. Sin importar color político, los que van llegando al poder no buscan más que el bienestar propio porque saben que solo tienen 4 años en su trabajo y la mayor parte de los que llegan no están calificados, llegan por poder político, no por conocimiento. Si el dinero del Estado no se lo roban, alcanza para todo. Bukele dice. Buen día, licenciado Renato, felicito al licenciado Germán Dubón, muy buena participación, siempre muy objetivo y profesional, bendiciones. El momento más precario de mi vida en términos económicos fue cuando le entregaban a mi madre los 1000 empiras que le debía y acto seguido le pedía que me los prestara nuevamente. ¿Será que como país hemos llegado a ese mismo punto en Honduras? Opinan los televidentes. Muchas gracias. Sigue escribiendo en ambas redes. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Vamos. Nos está llamando el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. Está bien, ¿verdad? Sí. Y después la respuesta. Desde la perspectiva de Mauricio Díaz, que nos ha querido decir, no aprovechamos ese momento coyuntural de la condonación de la deuda. Ni lo que hizo Maduro después. Primero lo que hizo Carlos Flores, luego lo que hizo Maduro, que tendió puentes. No, dinamitaron esos puentes y yo estoy ansioso de saber
quienes dinamitaron esos puentes. Pero antes, Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras. Buenos días, Roberto. Buenos días, don Renato. Un gusto estar en su programa y un gusto saludar a sus invitados y también al pueblo hondureño. Yo, generalmente, yo no soy el entrevistador, pero yo solo una pregunta a sus invitados. A 6 meses de gobierno y con un vencimiento en enero de 2027, ¿qué hubieran hecho ellos? Ya lo respondieron. Dijeron que lo que hicieron ustedes, ya lo respondieron. Ah, bueno. Sí, entonces, primero, permítame, Roberto. Germán. Sí, bueno, uno de los factores importantes que uno debe hacer es que no le debe temer a la deuda. Si yo tengo una deuda y se me vence, yo tengo que buscar un mecanismo de cómo pagarla. Y lo que ustedes han hecho es lo correcto. Es decir, buscar cómo pagar esa deuda a través del refinanciamiento. Lo contrario hubiera sido que hubiesen sido irresponsables y de alguna manera hubieran entrado en un default, es decir, un impago. Sí, simple y sencillamente por decir que no. Automáticamente todo el trabajo del nuevo gobierno se hubiera venido abajo porque la credibilidad a nivel internacional no se hubiera dado. Aquí no se está criticando de que sí se hizo o no se hizo, porque es necesario para poderle hacerle frente al país. Lo importante que nosotros debemos de considerar, doctor, es que eso sea sostenible en el tiempo. Usted tiene para el 2030 un vencimiento de 600 millones, para el 2034 va a tener de 900 millones, para el 2040 va a tener de 600 millones. Tal vez en ese momento usted ya no va a estar, pero el que venga va a tener la responsabilidad de hacerle frente y va tal vez a hacer lo mismo que se está haciendo en este momento. Por eso es importante que se tomen unas medidas tales como las que mencionaba el licenciado Burdet, en el sentido de empezar a desregular la cantidad de deuda que nosotros estamos obteniendo, porque si no va a ser una espiral que jamás vamos a salir de ella. Totalmente de acuerdo, y entonces el manejo de deuda, pero yo quiero que entiendan el concepto de la operación. Gracias, doctor Germán, muy amable por su comentario. Quiero que entendamos el concepto de la operación. El concepto de esta operación es un manejo de pasivos, es un rollover, debt liability management. ¿Sí? Eso nunca en la historia de Honduras había ocurrido. ¿A qué me quiero referir? En el sentido siguiente. Generalmente los bonos que se otorgaron en el pasado fueron para cubrir gastos específicamente. Creo que el doctor Burdet hablaba del tema del ENET, los bonos pasados que se habían colocado. En el año 2024 se hizo una colocación de deuda totalmente a destiempo, ¿verdad? No era el momento para salir al mercado para tratar de cubrir deuda con los generadores. ¿Ok? Que es muy distinto, porque eso sí es específicamente gasto y eso incrementa básicamente el ratio de deuda PIB. Entonces, esa fue colocada a tasa de 8.625, que es una tasa grosera, por eso no es el momento para salir. Nosotros, a pesar, y esto el Gabinete Económico hizo el trabajo, a pesar de estar en un contexto internacional completo, a pesar de que hay incertidumbre con el tema de Irán, salimos 180 puntos básicos por encima de los bonos de 10 años de Estados Unidos. Eso le da una perspectiva de que es el momento para salir. ¿Qué significa lo otro? Nosotros lo que estamos haciendo, porque escuché a la doctora Ochoa hablar de que ahora tenemos 4 bonos. No, porque usted va a repagar uno de los bonos y va a quedar nuevamente en 3. Por eso es un manejo de pasivos de deuda. Pero falta. Sí, entonces es un manejo de pasivos de deuda. El resto de los recursos, yo preguntaba ya a la Secretaría de Finanzas qué se iba a hacer, porque yo quiero dar la información correcta. Con el resto de los recursos también se va a realizar manejo de pasivos de deuda. El objetivo es hacer esto. ¿Por qué es importante salir al mercado internacional? Muchas personas miran, no deberíamos de salir. El problema es que no se entiende que en el mediano plazo la ventana de recursos concesionales del país se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el PIB per cápita del país va a seguir creciendo y en algún punto Honduras ya no va a ser sujeto a recursos concesionales. Entonces, la única opción de obtener recursos o una de las opciones para obtener recursos va a ser en el mercado de capitales. ¿Qué ocurre? Cuando usted sale en el mercado de capitales cada 10 años, usted no puede generar una buena curva de rendimiento. Es decir, los inversionistas, una de las preguntas claves que le hacen cuando usted va a un manejo de pasivos, a una colocación es, ¿piensa regresar al mercado de capitales? Las economías desarrolladas frecuentemente lo hacen. ¿Por qué? Porque a medida usted va al mercado de capitales,
automáticamente eso le permite que sus condiciones de financiamiento sean mejores. ¿Cuál es el problema y el reto que nosotros tuvimos? No necesariamente. No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Sí. Claro que sí, porque estamos trabajando para eso. Por ejemplo, entre la primera colocación que se realizó y la que se realizó en 2024, ¿cuántos años pasaron? Hubieron condiciones de mercado que no era el momento. Pero, por ejemplo, cuando usted viene y mira, ¿cuál es el reto que usted tiene? El reto que usted tiene es tener que hacer la colocación tomando en cuenta el último bono que usted colocó y cómo se encuentran las condiciones de mercado. Y adicionalmente, trabajar en conjunto con las calificadoras de riesgo para ir mejorando el tema de la calificación crediticia y que eso nos permita. Entonces, estamos nosotros en 180 puntos básicos. Lo que nosotros queremos hacer es pasar la reforma del ENE, que esa reforma tenga efecto, y eso nos va a permitir a nosotros que con reformas estructurales podamos ir mejorando el tema de las calificaciones crediticias. Entonces, es un plan diseñado para eso, en ese sentido, en esa ruta. En este momento, ese tema de esa colocación fue simplemente manejo de pasivos, y eso lo que da es certeza y credibilidad, porque es la primera vez que los recursos no se utilizan para temas de gasto corriente, específicamente manejo de pasivos con respecto al bono que vamos a tener el próximo año. Segunda acotación con el tema de la CAF. El tema de la CAF no es un préstamo, es una línea de crédito. Son dos conceptos totalmente distintos. El préstamo, cuando usted se lo dan los 400 millones de dólares, automáticamente usted empieza a pagar interés. La línea de crédito va conforme a desembolsos y usted solo paga contra lo desembolsado y va específico para el tema de vivienda. Obviamente, y todos lo reconocemos, las necesidades en el país son más grandes que los ingresos que tenemos, y por eso la clave siempre está, y ahí yo sí estoy de acuerdo, que todos empujemos en esa vía por un tema de ser responsable fiscalmente, por un tema de manejar el déficit en 1% del PIB y llevar una ruta descendiente en el tema del déficit, por un tema de controlar el gasto corriente. En eso estoy absolutamente y totalmente de acuerdo. Pero a 5 meses esta era la ventana para salir, era la opción para salir, y es una tasa de interés que va a permitir que nosotros cumplamos con el compromiso sin deteriorar las reservas internacionales. Entonces, desde la perspectiva fiscal, monetaria, era la decisión correcta. Ahora, con respecto a la historia de qué pasó antes, pues con el presidente Afura, nosotros lo que decimos siempre es vamos trabajando para adelante, seguimos hacia enfrente, no vamos viendo qué ocurrió en el pasado, ¿verdad? Eso, nosotros lo que nos toca es trabajar, ¿verdad? Y seguir adelante tomando las mejores decisiones para poder cumplir con nuestros compromisos en los mercados de capitales. Los inversionistas no van a invertir en un país y no van a invertir a esa tasa si no miran las condiciones. Y una cosa, dice que no es cierto, cada vez que usted hace un manejo de pasivos exitoso de deuda, automáticamente eso queda registrado en su curva de rendimientos. Entonces, si la curva de rendimientos mejora y usted sale al mercado de capitales, eso genera certidumbre y confianza. Obviamente, hay una parte de lado que probablemente es para la discusión en qué se usan los recursos, y esa siempre va a ser parte de la discusión. En este momento el mensaje es manejo de pasivos de deuda, un rollover clásico que hacen todas las economías del mundo. Y lo de la CAF es una línea de crédito de 400 millones de dólares para el sector vivienda. Espérame, es que Hugo Pino me está escribiendo. Y entonces digo yo, Hugo Pino. ¿Tú conoces a Hugo Pino? Ex ministro de Finanzas. Presidente del banco. ¿Qué me está diciendo Pino? La incursión de Honduras en los mercados de capitales internacionales mediante la emisión de bonos soberanos en dólares ha sido una de las herramientas de financiamiento macroeconómico clave en el país. Sí, es valedero. Sí, yo creo que ese es el, ahora, el tema central. Ajá. Usted puede así, un minuto para cada uno, porque el tiempo se me termina, y la respuesta clave para mí, desde la perspectiva periodística, todavía no me la han dado. ¿Quiénes dinamitaron los puentes que tendió Maduro? Bueno, cuando hablamos de la parte de la deuda, y como bien lo mencionaba el doctor Lagos, pues aquí se puede hacer reestructuración, se puede hacer renegociación, se puede hacer un refinanciamiento, o simplemente el rollover. El rollover no es primera vez que se hace, y a lo interno
sino dígame, presidente del Banco Central, ¿cuántas veces se ha hecho el pago de la deuda interna por parte de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas? Rollover, me refiero a manejo de pasivos. Sí. Me refiero a manejo de pasivos en los mercados de capital. Le agradezco la clase, yo comprendo. Estamos hablando entre financieros. Y eso es bien clave lo que usted está diciendo, porque solo está sustituyendo un pasivo por otro pasivo. Eso no tiene mayor duda, y lo cual yo mismo le he dicho que es correcto, porque si no, entonces entraríamos en un default, que eso sí perdería la credibilidad. Default, no poder pagar la deuda. Así es, no poder pagar la deuda. Y a la vez, si usted me habla de una línea de crédito, es simple y sencillamente que yo tengo ahí la oportunidad para poder hacer uso de los recursos cuando así lo estime conveniente, que asumo que el gobierno, en vista de todas las necesidades que hay, va a hacer uso de todo ello. Pero si usted me pregunta a mí, con la CAF, ¿cuánto yo aporté a la CAF versus lo que estoy recibiendo? Entonces realmente estoy recibiendo de mi mismo dinero que ya aporté. Ahí hay una serie de factores. No obstante, es una fuente de financiamiento que es valedera al momento de que uno tiene una dificultad de dinero para poder hacerle frente al gasto corriente, pues puede hacer o buscar cualquier situación. Con respecto a lo de la vivienda, ahí sí yo tengo mis dudas, porque a veces nosotros decimos, va a ser orientado a la vivienda, va a darse a un 4% y la inflación anda en 5 o 6, entonces usted está perdiendo. Dice usted, ok, yo le voy a ayudar porque le quiero dar a la parte social. Viene otro problema. Yo recuerdo hace como 3, 4 años una vivienda costaba alrededor de 2 millones, hoy cuesta 6 millones. ¿A quién beneficiamos entonces realmente a través de los programas cuando bajo la tasa de interés? ¿Será el constructor o será realmente al que está pidiendo el crédito? Es uno de los factores sobre los cuales a mí siempre me ha entrado ese temor que al dar tasas bajas estoy abriendo la oportunidad para que el precio suba. Entonces ahí debe de haber o debe de existir un equilibrio, por un lado, y en la parte operativa siempre debe de satisfacer las necesidades de lo que corresponde al financiamiento mismo. Es decir, si un financiamiento a mí me va a costar el 7% y yo lo voy a dar al 4% y la inflación va a dar todavía al 5 o 6%, estoy perdiendo, ¿verdad? Y ese es un factor que usted debería de considerar al momento de establecer como parte del gobierno. Yo no estoy criticando la decisión de lo que corresponde a cómo se ha considerado la parte de la deuda, la cual me parece muy acertada, y eso no hay discusión. Ahora, con respecto a la pregunta que usted hacía muy puntualmente, ¿quién minó lo que corresponde a lo que lograron entre el presidente Flores, el presidente Maduro? Pues simple y sencillamente fue cuando el siguiente gobierno, y en este caso en el gobierno del presidente Mel Zelaya, que no es mi interés tampoco, ¿verdad?, hacerlo ver como el malo de la película, sino que de repente llegó comprometido con ciertos sectores en los cuales al momento de entrada otorgó incrementos salariales, lo que provocó que el uso de los fondos fueran hacia este lado. Por otro lado, tuvo el beneficio de que el precio del petróleo estaba bien bajo, que tuvo el beneficio que la inflación estaba baja, y él pudo hacer alguna serie de situaciones, pero sobreendeudó. Y ahí es donde empieza el problema. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Singapur se quedó sin ningún apoyo, empezó de cero y dijo, bueno, ahora no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Me voy a orientar y voy a sacar el país adelante. Esa es la estrategia que debe seguir un presidente en función de que otro haya hecho un gran esfuerzo y haya logrado un beneficio para el país. A partir de ahí, entonces yo tengo que pensar diferente de la manera en cómo puedo sacar al desarrollo al país y beneficiar completamente a lo que corresponde a la población de la República de Honduras. Ay, los otros gobiernos, 3 nacionalistas, no pudieron corregir lo de Mel. No pudieron corregir lo de Mel, porque no creo que Mel nos haya endeudado tanto como para que los 3 gobiernos nacionalistas, inclusive otra vez Mel con Xiomara, hayan corregido esas políticas. Buen punto. Aquí no estoy defendiendo un gobierno en particular y yo siempre trato de ser lo más objetivo posible a efectos de esto. ¿Qué pasó con los otros gobiernos también? Después del problema que hubo en el 2009, el país se endeudó grandemente. A raíz de la sucesión presidencial que se dio, se da lo que corresponde a efecto de volver a endeudarlo para entrar. ¿Y la deuda dónde impactó? En la parte de la deuda interna, porque a la externa nadie lo daba. Y después que hicieron, se buscó el endeudamiento para compensar esa misma deuda y poder continuar con los siguientes gobiernos. Y así sucesivamente. Ahora todos los demás gobiernos han venido endeudando. A mí no me va a decir nadie de que no lo han hecho.
en función de tratar de satisfacer las necesidades de que el ingreso no cubre el egreso. Y es ahí donde cada gobierno debe tener una disciplina fiscal para poder establecer y quedar bien claro de que para poder subsistir, si no hay esa disciplina, alguien tiene que sacrificarlo. Y a nadie de los políticos le va a gustar tomar una decisión en la cual tenga que sacrificar muchos programas porque se va a ver como que es un gobierno que no ayudó al pueblo. Y aquí creo yo que esto sí debería de ser un factor bastante importante, de que un gobierno correlacione con el otro. Un factor que a mí me encantó del presidente Maduro, en el cual todos trabajamos, fue la visión de país a 32 años. Esa visión que se dio, nadie la cumplió. Germán, para ti entonces quien dinamitó la estrategia de Maduro fue Mel. No en sí de Maduro, ¿verdad? Sino de lo que el país había logrado. Correcto, a través de... Sí, ¿por qué? Porque de entrada gastó más de lo que se había dado para hacer la reducción de la pobreza, que yo recuerdo que iba a ser en Ocotepeque, iba a ser en Copán, iba a ser en La Empira, iba a ser en Tibucá, iba a ser en La Paz y el sur de Valle. Pero los que vinieron después también son corresponsables. Claro, todos. Todos. Ahí no vamos a decir, porque todos han endeudado el país, ¿verdad? Mira que Hugo Pino me está escribiendo ahora, dice, 5 bonos gobierno Partido Nacional, un bono gobierno de libre. Creo que se está refiriendo al bono soberano, ¿eh? Correcto. Sí, se está refiriendo al bono soberano. Partido Nacional, contratación de deuda, 5 bonos que ha puesto en el mercado internacional. Partido Libre dice 1. Bueno, ya estamos cayendo en lo político, ¿no? No, y estamos eso no deberíamos de hacerlo. Sí. El hecho es que todos son corresponsables, hombre. Yo sí creo en eso. Yo he tenido conversaciones con él sobre este asunto de la coyuntura que le quedó después de que nos condonaron la deuda. Tenía que contratar policías, me dice. Tenía que ajustarle el salario a los maestros. Ahí se fue todo ese pistillo, dice, que no pagué al servicio de la deuda y capital. Presidente, no sé. Me parece que es una respuesta muy simple. No quiero echarle aquí a Mel nada, pero bueno, ahí está el argumento de él, que él es uno de los dinamitadores de que no aprovechamos ese momento histórico de Honduras. Y que los otros que vinieron no están exentos de responsabilidad. Mauricio, y luego vengo con Nancy. Sí, de hecho los resultados de la administración Flores Facusé y Maduro Yoes son buenos, especialmente en el tema. Hay otros temas, pero especialmente en este tema. Pero yo quiero tal vez sintetizar en 3 o 4 instancias responsables de esto. Sin duda, todos los presidentes y todos los partidos políticos que asumieron el poder de la nación. Y empezar a dar los nombres, pues es repetitivo, pero sí hay algo bien concreto. En la primera intervención planteábamos de que el presupuesto público es una maquinita de endeudamiento. En este momento estamos endeudándonos para otras administraciones, como también en este momento se han visto obligados a pagar el endeudamiento de otras administraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el ejercicio presupuestario tiene que ser asumido con una responsabilidad y visión de país mayor que hasta lo que hemos tenido en este momento. Y efectivamente han habido planes que tienen que ver con esto de la planificación de Honduras. El segundo, que yo no puedo dejar de decirlo, y lo voy a decir con el mayor cuidado y con la mayor diplomacia que pueda, pero aquí también la cooperación internacional tiene mucho que ver. Sí. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no enfatizaron lo suficiente, ni se hizo la supervisión suficiente para el cumplimiento de los acuerdos de Estocolmo y todos los que han habido después. Pero hay un asunto muy específico. Como somos en general buenos pagadores como país, también es cierto que Honduras entró a un sobreendeudamiento en donde la oferta de las instituciones financieras internacionales, Banco Mundial, BID, Banco Centroamericano, y etcétera, incluido el Fondo Monetario, que no es un banco,
comenzaron a otorgarle cantidades inmensas de recursos al país, muchos que cuesta sacar el dinero. Por eso es que el bono soberano es un poco más tranquilo, porque para sacar un préstamo en el BID, 2, 4 años, ¿verdad? Pero lo concreto es que seguimos endeudándonos en el mismo lugar. A mí me gusta usar algo que ocurrió con mi padre. Me llevó a ruinas de Copán y ya habían en la carretera los mismos problemas que toda la vida han habido. Resulta que han habido cantidad de mejoramiento de la carretera, pero sigue haciéndose en el mismo lugar donde hay fallas geológicas centenarias. Se siguen construyendo escuelas en los lugares donde hay inundación y sequía. Se siguen construyendo puentes, incluidos los de plástico o los de papelillo que hemos tenido recientemente en Tegucigalpa. Incluso tuvimos uno en el sur que llovió un día antes de la inauguración y pagamos por eso supervisión internacional, supervisión nacional, y somos la hondureñidad, los que pagamos impuestos, porque no todos pagan impuestos, somos uno los que pagamos impuestos, nos ha caído sobre mojado. Pero el punto entonces es que, pero nosotros tenemos que darle una orientación también a la cooperación internacional, y eso me lleva a un planteamiento previo: la necesidad de construir una estrategia de endeudamiento y de desendeudamiento del país, porque llegará un momento que por muy pagadores que seamos, vamos a entrar a no hacerlo y vamos a tener dificultades financieras demasiado delicadas. Y en este momento no hay ni una ventana que diga que Honduras puede tener una condonación de deuda a corto plazo. Jamás. No, Sí. porque no hubo responsabilidad con la primera Obvio, condonación. obvio. No. 3 veces Mauricio ha mencionado desendeudamiento. Y dijo un momento, le he explicado esto al presidente Afura. Y Mauricio, He yo empezado a sé, explicar, esa sería la... y Mauricio no siente vergüenza en decir, como hondureño, yo le puedo explicar esto a Xiomara, se lo puedo explicar a Jorge Calix si fuera presidente, como se lo puedo explicar en este momento al presidente Afura. Soy hondureño. Estrategia del desendeudamiento. Y está bien que esté reunido con Afura y trate de convencerlo que hay que hacer reajustes a las estrategias de este problema del endeudamiento público interno y externo. Bueno, son aproximaciones de reunión, en donde nosotros tenemos también un planteamiento que se lo hemos hecho Como a FOSDE. Finanzas, como FOSDE, y en realidad un poco más allá, porque la experiencia del FOSDE puede recoger la experiencia de una gran cantidad de organizaciones de sociedad civil, incluso de gobiernos y de partidos políticos. El asunto está en que, bueno, alguien tiene que dar el aporte y el paso siguiente. Tenemos que construir para las próximas generaciones y los próximos gobiernos. Y este es el momento en el que podríamos empezar a hacerlo nuevamente para que podamos reordenarnos. De lo contrario, seguiremos hundiéndonos en un ambiente donde las posibilidades de salir adelante son prácticamente cero. Si el frente a frente existe, conmigo o sin mí, dentro de 10 años, si no estoy yo, el próximo moderador va a seguir discutiendo lo mismo. Seguro. Y entonces diremos, el país se hunde, no camina. Si en 10 años, indistintamente de quién esté aquí, seguimos con esta misma discusión, usted diga a las nuevas generaciones, este país no tiene compostura, no camina, está hundiéndose. Por eso lo que hoy estamos reflexionando me parece que es oportuno. Comentarios finales después de la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. Más mensajes. Marco opina: préstamos para pagar préstamos. Y para que pocos que sigan haciendo negocios sigan haciéndose ricos como en la NE. Y el pobre más pobre por mediocre inversión social. ¿Será que los economistas y financieros que hemos tenido son expertos y asesores en crear deudas? Otro televidente opina: escucho lo de los $2,000 millones y me acuerdo de la oportunidad histórica que tuvo Mel Zelaya
y al final se perdieron las decenas de miles de millones de lempiras en la dilapidación de los fondos ERP y aún así, estrategia de la reducción de la pobreza, y aún así hay hondureños que creen que fue el mejor gobierno. Y Aníbal, el desarrollo no se construye con deuda. Refinanciar pasivos es una estrategia financiera que condena a seguir endeudándonos eternamente. Nunca se termina de pagar. Al final, la deuda se está usando para pagar y cubrir déficit fiscal, lo que es fatal para toda economía. La pobreza sigue. Las redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Adelanta tu agosto con las mega ofertas de julio. Del 20 de julio al 3 de agosto, disfruta 25% de descuento al contado o 35% off con Credioportunidad. El país seguirá endeudándose más de lo necesario. Bueno, eso será para otro programa, correcto. Pero antes, la jefa del Departamento de Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Nancy Ochoa, tiene un mensaje directo, no personal, sino con profesionalidad para el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. Creo que el espíritu del programa es trasladar o explicar a la población en un lenguaje sencillo temas que son áridos, técnicamente hablando. Y cuando empezamos a enredarnos con ciertos conceptos, perdemos esa visión y se disipa el mensaje que quiere escuchar la población. Aquí, de manera muy sencilla, estamos ante la colocación de un bono que el presidente lo aclaró muy bien. Es un manejo de pasivos, o sea, se sustituye una deuda por otra. Creo que eso es lo que debemos de explicarle a la población, pero no deja de ser endeudamiento que se va a tener que pagar dentro de 10 años, que va en alguna medida a sacrificar los recursos que se pueden invertir en temas de, valga la redundancia, inversión pública que tanto necesita el país. Y por otro lado, el tema de Banprovi, igual, una cuestión de conceptos. Creo que la crítica ha sido constructiva en el sentido que se van a inyectar recursos para una necesidad de país. Y bueno, los aspectos técnicos creo que lo podríamos dejar para otro espacio. Volviendo o tratando de dar respuesta a lo que planteó el licenciado Renato, buscando culpables a partir del gobierno de Maduro, creo que aquí cada gobierno ha tenido una cuota de responsabilidad a través de la implementación de diferentes tipos de políticas económicas, pero también hay que sumarle otros factores, la ineficiencia de no poder disminuir los problemas centrales en términos fiscales, como cuáles. El tema del ENE sigue siendo uno de los agujeros que está perjudicando o acelerando este ritmo de endeudamiento. El tema de la corrupción creo que también debe de mencionarse, el mal manejo de los recursos, y yo retomo lo que dice el doctor Burdet. Hasta cierto punto hay una especie de complicidad de los mismos organismos financieros internacionales que se han hecho de la vista gorda cuando gobiernos han mal ejecutado los recursos, y pese a eso nos han seguido prestando dinero. Gracias, doctora, y gracias a todos mis panelistas y a ustedes que nos han seguido dentro y fuera de la geografía nacional. Feliz fin de semana.